Muy buenos días para los integrantes de la Comisión Tercera, para nuestra secretaria Lixi Chávez. Secretaria, por favor, abrir registro para verificación del quórum. Muy buenos días, honorables concejales, doctora Litsi, secretaria de Hacienda y demás honorables concejales que se encuentran presentes en el recinto. Siendo las 10:32, me permito efectuar el correspondiente llamado a lista para verificar quórum para la comisión tercera, sesión de comisión, la cual se encuentra suspendida. Siendo las 10:32 de hoy, 18 de diciembre de 2025. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. González Salamanca, Luz Ángela. Presente. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Presente, saludando atentamente a los concejales que nos acompañan, concejala Daniela, Camilo Jorge Gómez y por supuesto Danilo Riaño. Presente. Méndez Castillo Roberto. Presente, Roberto Méndez. Rincón Peña Anderson Damián. Presente. Le informo, señor presidente, que se mantiene activo el quórum para continuar con la sesión de comisión tercera hoy, 18 de diciembre de 2025, con el proyecto de acuerdo número 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017, Acuerdo 18-2020, compilados en el Decreto 148 de 2023 y se dictan otras disposiciones. Ponente, concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Muchísimas gracias, apreciada secretaria. Secretaria, por favor, informarle a esta comisión si tenemos concepto y ponencia radicada. Informo, señor presidente, que se encuentra radicado el concepto. Muchísimas gracias, señora secretaria. Por favor, dar inicio de lectura al concepto radicado previamente y enviado a los correos de cada concejal. Con mucho gusto. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo número 21 de 2025. Información general, fecha de elaboración del concepto 17 de diciembre. Corporación, Consejo Municipal, Zipaquirá. Identificación del proyecto. Proyecto de acuerdo número 21 de 2025. Epígrafe por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18 de 2017, Acuerdo 18 de 2020, compilados en el Decreto 148 de 2023 y se dictan otras disposiciones. Iniciativa normativa, alcalde municipal Fabián Mauricio Rojas García, ponente, concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, profesional responsable Camilo Fernando Rodríguez Otálora. Señor John Alexander Fulano Sánchez, presidente Consejo Municipal Zipaquirá. Con el acostumbrado respeto y de acuerdo con la solicitud hecha por la honorable corporación, me permito presentar concepto jurídico frente al proyecto de acuerdo número 21 de 2025, presentado por el alcalde municipal Fabián Mauricio Rojas García. Para tal efecto, realizaré un análisis en torno a la competencia del Consejo Municipal para adoptar el proyecto de acuerdo puesto a consideración de la corporación. Posteriormente, se analizará el procedimiento normativo que debe surtir y finalmente un análisis de fondo respecto del contenido del proyecto de acuerdo. Luego de estos análisis se determinará si desde el punto de vista jurídico se conceptúa favorable o desfavorable en relación con el proyecto de la referencia. Competencia de los consejos en torno a la materia objeto del acuerdo. La competencia del Consejo Municipal de Zipaquirá para estudiar y aprobar este proyecto de acuerdo
es plena e indiscutible, emanado directamente de la Constitución Política, artículo 313, numeral 4, establece como función primordial de los consejos votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Esta legalidad tributaria indicando que son los cuerpos colegiados de elección popular quienes deben fijar directamente los elementos del tributo. Esta competencia constitucional es desarrollada por la ley, permítame un segundito. Esta competencia constitucional es desarrollada por la Ley 136 de 1994, cuyo artículo 32, numeral sexto, faculta expresamente a los consejos para establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas. En este caso, el consejo no está creando nuevos impuestos sin base legal, sino que está ejerciendo su autonomía para modificar y ajustar los elementos, tarifas, plazos y exenciones de tributos ya autorizados por la ley y adoptados previamente de su potestad tributaria derivada. Es importante resaltar que aunque el Consejo tiene la competencia para aprobar la reforma, la iniciativa para presentar proyectos de acuerdo en materia tributaria es privativa del alcalde municipal conforme lo dictan las normas orgánicas de presupuesto del artículo 315 de la Constitución. En este caso se observa que el proyecto ha sido radicado por la administración municipal cumpliendo con el requisito de iniciativa para asuntos fiscales. 2. El proyecto de acuerdo presentado a consideración del Consejo Municipal de Zipaquirá. El proyecto tiene como objetivo específico realizar ajustes técnicos y tarifarios a diversas rentas municipales para la vigencia fiscal 2026 y subsiguientes. Concretamente busca modificar las tarifas del impuesto predial unificado para predios industriales y rurales, ampliar los descuentos por pronto pago en el sector rural como medida de alivio tras la actualización catastral, eliminar el requisito de pago simultáneo para la presentación de la declaración de impuesto de industria y comercio ICA, actualizar las tarifas y exenciones de las estampillas Procultura y Prodeporte, regular la tasa de uso de bienes públicos y perfeccionar el mecanismo de la dación de pago para extinción de obligaciones tributarias. Unidad de materia. El principio jurídico de unidad de materia exige que todo acto normativo regule un único tema y que todas sus partes estén interconectadas por ese eje común. Tras analizar el proyecto de acuerdo número 21-2025 del municipio de Zipaquirá, se concluye que el documento sí posee unidad de materia. El artículo 72 de la ley 136 del 94 establece que todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El principio de unidad de materia no exige una simplicidad temática absoluta, sino una conexidad teológica, sistemática y causal entre las disposiciones del proyecto. Al analizar el presente proyecto se observa que aborda modificaciones al impuesto predial, industria y comercio, estampillas, tasas de uso y dación en pago. A primera vista podría parecer temas dispersos. Sin embargo, todos estos elementos convergen en una única materia, la modificación y actualización del Estatuto Tributario, Decreto 148-2023. Existe una clara conexidad sistemática, ya que todos los artículos pretenden reformar el cuerpo normativo que compila las rentas del municipio. La conexidad teológica también es evidente, pues el fin último de todas las disposiciones es optimizar el sistema fiscal de Zipaquirá, mejorar el recaudo y garantizar la seguridad jurídica tributaria. Por lo tanto, considero que el proyecto respeta el principio de unidad de materia
No se están incluyendo asuntos ajenos a la hacienda pública como normas de tránsito o urbanismo puro, sino estrictamente disposiciones de carácter tributario, procedimental, fiscal y administración de rentas, lo cual es perfectamente admisible en una reforma tributaria local. Componente clave y su relación con el asunto principal. Título y objeto. El título establece la forma inequívoca del tema central, por lo cual se modifica por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017, Acuerdo 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. Justificación jurídica. El documento dedica una sección a citar el marco normativo que faculta al Consejo Municipal para adopción del proyecto de acuerdo puesto a consideración de la corporación. En este punto resulta relevante indicar que se citaron como fuente normativa las siguientes. El proyecto de acuerdo fundamenta su validez jurídica principalmente en la Constitución Política de Colombia, invocando el artículo 287 que otorga autonomía a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses. Establecimientos tributarios, así como artículo 313 y 338 que faculta a los consejos municipales para votar los tributos y fijar sus emolumentos sustanciales, sujetos, hechos, bases y tarifas en tiempos de paz. También se cita el artículo 363 constitucional referente a los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario. En el orden legal, el proyecto se sustenta en la Ley 136 de 94, modificada por la Ley 1551 de 2012, específicamente en el artículo 32, numeral 6, que atribuye a los consejos la función de establecer, reformar o eliminar tributos. Adicionalmente, se apoya en la Ley 44-1990, la Ley 1450-2011 para lo referente a tarifas y límites de impuesto predial y en la Ley 1819 de 2016 que reitera la potestad tributaria territorial. Finalmente, en materia procedimental y de estampillas, el proyecto invoca la Ley 788-2002, artículo 59 y la Ley 383 del 97, artículo 66, para la aplicación del procedimiento del Estatuto Tributario Nacional en lo territorial. Para las modificaciones específicas de estampillas se citan Ley 397 del 97, Ley 666 de 2001, Procultura y la normativa que se apruebe por justificación financiera. La fundamentación económica y financiera del proyecto de acuerdo se asienta rigurosamente sobre el principio de sostenibilidad fiscal, buscando garantizar la estabilidad de las finanzas municipales a largo plazo y en la imperativa necesidad de fomentar la equidad tributaria en el municipio. De acuerdo con la exposición de motivos presentada por la Administración y crucialmente respaldado por la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda con fecha 10 de diciembre de 2025, se ha determinado categóricamente que el proyecto no generará un impacto fiscal negativo para el presupuesto municipal. Esta conclusión se sustenta en proyecciones conservadoras y el análisis detallado del flujo de caja proyectado. En lo concerniente a las modificaciones propuestas por las tarifas, para las tarifas del impuesto predial, de impuestos de industria y comercio ICA aplicables al sector industrial, la administración proyecta que el financiamiento de estas variaciones se logrará mediante el mayor recaudo que se espera obtener a raíz de la actualización catastral y las proyecciones específicas de crecimiento económico y recaudo para el ejercicio fiscal 2026. Se estima un incremento en la base gravable que compensará la estructura tarifaria propuesta. Respecto a la inclusión y mantenimiento de los descuentos por pronto pago dirigidos específicamente al sector rural, la justificación radica en que estos incentivos cumplen una doble función estratégica. Primero, mejorar significativamente la liquidez inmediata de la tesorería municipal, adelantar el ingreso del recurso y segundo, fomentar de manera efectiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Todo soporte técnico y financiero que respalda estas determinaciones ha sido debidamente revisado
por el Consejo de Política Fiscal CONFIS del municipio, tal como consta en el acta 023, la cual fue suscrita en el año 2025. Artículos del proyecto. El proyecto de acuerdo está conformado por 11 artículos que establecen las modificaciones propuestas del régimen tributario del municipio. Artículo primero, tarifas predial. Modifica el artículo 62 del estatuto estableciendo las tarifas de predios actualizados desde 2021. Rural, agrícola, pecuario, siembra, cría, beneficio animal, rangos 0 a 25.000, tarifa 5 por mil. 25.001 a 50.000, 6 por mil. 50.001 a 75.000, 8 por mil. 75.001 a 100.000, 9 por mil. 100.001 a 150.000, 10 por mil. 150.001 a 250.000, 12 por mil. 250.001 a 400 millones, perdón, 400 millones, 13 por mil, más de 400 millones, 14 por mil. Habitación BIS, vivienda de interés prioritario social de 0 a 50 millones, 3 por mil. 50 millones 1 a 10, 100 mil, 4 por mil. 100 millones 1 a 150, 5 por mil. Más de 150 millones 1, 6 por mil. Habitacional, vivienda, garajes, depósitos de 0 a 50 millones, 5 por mil. 50 millones 1 a 100 millones, 6 por mil. 100 millones 1 a 200 millones, 7 por mil. 200 millones 1 a 300, 8 por mil. 300 millones 1 a 400, 9 por mil. 400 millones 1 a 10 a 500, 10 por mil. Comercial, intercambio, bienestar de 0 a 30 millones, 6 por 0.5 por mil. 30 millones 1 a 60, 8 por mil. 60 millones 1 a 90, 9 por mil. 90 millones 1 a 120, 10 por mil. 120 millones 1 a 180, 12 por mil. 180 millones 1 a 314 por mil. Industrial, elaboración, transformación, no aplica rural y urbano. 9 por mil. Agroindustrial, cultivo y transformación, no aplica rural y urbano. 15 por mil. Salubridad, clínicas, hospitales, rural y urbano. 16 por mil. Cultural, teatro, museos, no aplica rural y urbano. 10 por mil. Servicios especiales, alto impacto, cementerios, no aplica rural y urbano. 16 por mil. Institucional, servicios del Estado, rural y urbano, no aplica. 10 por mil. Lotes no urbanizables, expansión urbana, varios rangos, ver texto. 15 a 25 por mil. Financiero, minero, bancos de explotación, no aplica. 16 por mil. Nota: la tarifa industrial se reduce del 13 al 9 por mil según la exposición de motivos. Artículo segundo, plazos. Otorga el 20% de descuento para los predios rurales y se paga hasta el último día de abril de 2026 y 15% hasta el último día del mes de mayo. Además, adopta el sistema de pago alternativo cuotas que aplica para todos los contribuyentes propietarios de bienes predios sin distinción si son rurales o urbanos ni del destino económico. Artículo tercero, plazos para el ICA, se elimina el requisito del pago para declarar los nuevos plazos e incentivos. Declaración y pago por descuento 5% entre el 1 de enero y el último día hábil del mes de marzo. Declaración y pago sin descuento entre el 1 de abril y el último día de abril. Extemporánea si se paga después del último día de mayo. Nota: el texto dice después del último día hábil del mes de mayo. Para sanción, lo que implica un vacío o periodo de gracia en mayo, o que el límite sin sanción es abril. Se sugiere aclarar este punto. Artículo cuarto, tarifa pro cultura. Se fija la tarifa del 2% sobre el total del contrato. El proyecto busca actualizar la tarifa al revisar la normativa base citada. Está autorizada el 2%, por lo que el municipio está ajustando la tarifa al tope legal permitido para maximizar el recaudo. El artículo quinto, excepciones pro cultura. Los contratos exentos no sujetos son contratos
convenios con entidades descentralizadas de Zipaquirá, convenios con entidades sin ánimo de lucro, sin utilidad económica, contratos de régimen subsidiado y salud pública con entidades públicas, contratos del sistema de seguridad social en salud, convenios donde el municipio es aportante y no ejecutor, contratos con bomberos, defensa civil y transporte escolar, contratos de prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión de personas naturales inferiores a 90 VT mensuales, adquisición de predios, empréstito, crédito público. Artículos 6 y 7, tasa pro deporte. Se define el hecho generador como la suscripción de contratos y convenios. La tarifa se fija en el 2.5% del valor total del contrato. Según la exposición de motivos, estos representan un ajuste, lo cual en el contexto de fortalecer las finanzas, como argumenta la cultura, implica establecer una tarifa unificada y clara sobre el total. Artículo 8, tasa por uso de bienes, modifica los aspectos relacionados con la tasa por uso de bienes públicos y o propiedad del municipio. Con criterios, concepto, derecho de usar un bien inmueble propiedad del municipio por periodo determinado, hecho generador, el concepto de uso de bienes inmuebles, base gravable, valor básico de área, uso, destinación, más valor adicional por número de actividades, tarifa definida por el área, uso de destinación y tipo de actividad según reglamento y estructura tarifaria aprobada por el CONFES. Artículo 9 y 10. Dación en pago se desarrolla como un modo excepcional de extinguir obligaciones. Procedencia aplica las obligaciones de impuesto predial ICA sobre tasa bomberil y sanciones e intereses. Casos específicos, deudores en extinción de dominio, adjudicación del municipio, procesos concursales, inmuebles requeridos para proyectos de inversión, infraestructura POT, bienes inmuebles, muebles de servicios, obras públicas requeridas, caso especial de alineación urbana. Artículo 11. El acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. En resumen, cada sección y artículo del proyecto de acuerdo contribuye de manera lógica y directa el objetivo principal. Las justificaciones tanto jurídicas como financieras y la parte dispositiva está interconectada temáticamente, cumpliendo así el principio de unidad de materia. 3. Requisitos formales para la adopción del proyecto de acuerdo, según lo señala la Ley 136. El reglamento del Consejo se debe cumplir una serie de requisitos para poder darle trámite al proyecto. A, iniciativa por parte del alcalde o del Consejo Municipal o de origen popular. B, la presentación del proyecto de acuerdo, la exposición de motivos. C, el cumplimiento de lo señalado en el artículo 7 de la Ley 819. Así se analizarán estos requisitos. La iniciativa por parte del alcalde o del consejo cumple el requisito. La presentación del proyecto de acuerdo cumple el requisito. El cumplimiento de lo señalado en el artículo 7 del artículo 7 dispone la obligatoriedad de incluir expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dichos costos. En el caso objeto de estudio, el artículo 7 de la Ley 819 exige que todo proyecto de acuerdo que ordene gasto o conceda beneficios tributarios debe explicitar su impacto fiscal y compatibilidad en el marco fiscal de mediano plazo. En el expediente del proyecto sí se dio cumplimiento a este requisito. Más importante aún, obra en el expediente de certificación de impacto fiscal firmada por la Secretaría de Hacienda Liz Estela Chávez Gómez, fecha 10 de diciembre de 2025, donde certifica expresamente que el proyecto no genera impacto fiscal negativo y es coherente en el marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. También se anexa acta del CONFI 023 de 2025 que respalda esta posición. Por tanto, formal y sustancialmente cumple con la exigencia legal, cumple el requisito análisis de fondo del proyecto, iniciativa, el proyecto cumple con el requisito exposición de motivos, el proyecto incluye la exposición de motivos, certificaciones fiscales, como se menciona anteriormente, se anexa certificación de impacto fiscal. Respecto a los límites legales, las tarifas propuestas están dentro de los rangos permitidos por la Ley 44 del 90 y sus modificaciones. De igual forma, las tarifas de estampilla se ajustan a las leyes habilitantes citadas.
En cuanto a las tarifas del impuesto predial, el proyecto ejerce la autonomía territorial respetando los principios de progresividad, quien tiene más paga más y equidad. La estructura de rangos de avalúo catastral para asignar tarifas diferenciales es una técnica avalada por la ley y jurisprudencia para materializar en cuanto a las tarifas del impuesto predial, el proyecto ejerce la autonomía territorial respetando los principios de progresividad. Sobre la dación de pago es una figura válida del derecho tributario, sin embargo, el Consejo debe ser muy cuidadoso en el debate para asegurar que la facultad reglamentaria otorgada al alcalde no exceda los límites legales y que los mecanismos de avalúos de los bienes o servicios recibidos sean transparentes para no lesionar el patrimonio público. La inclusión de las obras públicas como forma de pago para el impuesto de alineación es invocada y útil, no requiere controles técnicos y rigurosos. Respecto a las estampillas y tasas, la actualización es procedente toda vez que no se superan los topes de las leyes de creación de dichas estampillas. Conclusión, tras una revisión del proyecto de acuerdo puesto a consideración del Honorable Consejo, el suscrito asesor jurídico indica que emite el siguiente concepto. En tanto al fondo y forma, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de acuerdo 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, acuerdo 18 de 2017, acuerdo 18 de 2020, compilados en el decreto 148 de 2023 y se dictan otras disposiciones, cumple con los requisitos de carácter normativo necesarios para su correspondiente trámite. En otro particular, Camilo Fernando Rodríguez Utalora, asesor jurídico del Consejo Municipal de Zipaquirá. Está leído, señor presidente, el concepto al proyecto de acuerdo número 21 de 2025. Muchas gracias, apreciada secretaria, por dar lectura al concepto jurídico. Tiene usted la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, apreciado presidente. Pues ya escuchando la viabilidad del concepto jurídico, como querida Ineldita, tú lo sabes muy bien, dada tu vasta experiencia en la corporación y en esta comisión, pues la parte final que es con la que se concluye si esto es viable, si no es viable, si hay ajustes y demás, pues sí quisiera que se le diera con su venia, señor presidente, para que de manera muy puntual la secretaria de Hacienda nos diera respuesta a lo que preguntamos en la comisión anterior sobre unas inquietudes que se hicieron en ese sentido y ya pues quedaríamos pendiente a que el ponente pues radique su ponencia y en los términos que de manera extraoficial definimos para retomar el día de mañana viernes y trabajamos mañana, viernes y sábado. Entonces, para que con su venia de manera puntual la secretaria nos responda y si no hay preguntas por parte de los demás integrantes, pues ya entraría a hacer una proposición de suspensión de esta comisión. Gracias, presidente. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros. Tiene usted la palabra la doctora Lixi Chávez. Gracias, presidente. Una de las claridades que en ese momento se solicitaba era tener en cuenta cuánto era el descuento que podían tener los contribuyentes respecto a ese beneficio tributario que se está planteando en la modificación del artículo 63. En ese caso, hoy puedo dar cifras de respecto a este tema del descuento frente a la proyección de recaudo que se hizo para la aprobación del presupuesto 2026 a través del acuerdo 15 de 2025. En cuanto a aclarar que en su momento, con corte al mes de agosto, que fue el corte que se hizo para dichas proyecciones, en el caso del urbano,
En ese momento se contaba con el recaudo de 52.425 contribuyentes, que a dicha fecha su descuento se comprendía en un valor de 6.129 millones de pesos, mientras que en el área rural el pago fue de 8.498 predios, que su descuento significaba, perdón, aclaro acá una cosa, de los 52.425 que en ese momento habían cancelado, quienes se vieron beneficiados con el descuento de los 6.129 de los urbanos eran 46.778 predios, mientras que en el área rural, de los 8.498 predios que habían cancelado, se vieron beneficiados con el descuento 7.258 predios, pero el descuento en este caso de la ruralidad correspondió a 1.860 millones de pesos. Que esta es una de las bases que lleva a plantear el beneficio tributario para la vigencia 2026, teniendo en cuenta el mayor recaudo del cual se expuso en la ilustración, que asciende a un valor aproximado de 4.000 millones de pesos. Entonces, estas son las cifras respecto al tema del descuento, que fue una de las inquietudes que se tuvo en la comisión. Muchísimas gracias, presidente. Con todo gusto, secretaria Alexis Chávez, tiene uso la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Sí, ya de igual manera yo le estaré solicitando a la secretaria de Hacienda otra información relacionada a eso de cara a que a tener el máximo de claridad frente a lo que puede ser una amnistía versus un alivio, versus un beneficio tributario, y por ello pues se solicitó, entre otras cosas, la presencia de la doctora Estela Velázquez para el día de mañana para poder tener claridad. Yo entiendo perfectamente las inquietudes, las incomodidades que esto ha generado ya después de 10 meses, pero pues una vez más, no vengo a decirle a ningún concejal en qué términos se debe expresar, pero sí es pertinente hacer claridad que lo único que está en discusión es un ajuste que se llama reducción de tarifa para los sectores industriales y agroindustriales del 13 al 9, con unos estimados y con un impacto fiscal. Doctor Camilo, muy buenos días. Invitarlo mañana que estamos en comisión votando este proyecto, es pertinente su presencia también. Eso de cara a tener claridad de ese impacto, como la secretaria de Hacienda lo acaba de relacionar. Y lo otro, el impacto frente, que lo ha dicho la secretaria en la ilustración que hizo en esta plenaria, de un impacto positivo, dado las consideraciones que ellos plantean dentro de la misma exposición de motivos frente a lo que es ese beneficio de cara a lo que es la ruralidad. O sea, cuando hablamos de los 11.899 predios, y pues que es un proceso que está de manera transitoria para la vigencia del año 2026, y ahí ya se decidirán en el camino muy seguramente otras consideraciones de ser necesario. Presidente, si ya no hay más inquietudes por parte de los concejales que integran esta comisión, para que usted lo pregunte, quisiera hacer una proposición a renglón seguido encaminada a que se suspenda esta comisión y se retome el día de mañana, tal cual acordamos en la comisión anterior, mañana viernes, para poder avanzar en el entendido de que el ponente extraoficialmente ya ha dicho que radica su ponencia el día de hoy y ya nos adentraríamos más en forma. Entonces, para que con su señor presidente, usted haga la solicitud, ya que inclusive en tan buena compañía, creo que la mejor compañía que hoy nos puede acompañar en este, no es la secretaria de Hacienda, ni es el doctor Camilo, es el concejal Danilo Riaño Nava, y en ese orden de día, señor presidente, para que ponga en consideración la proposición, si no hay más propuestas o preguntas, inquietudes por los integrantes de esta comisión. Gracias. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros, en consideración la proposición con la cual termina su intervención, sin consideración, aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, abrir el registro. Finalizada la plenaria es para continuar, concejal. Presidente. Finalizada la plenaria de mañana. Concejal Gualteros. Finalizada la plenaria de mañana, ¿sí? Ok.
Siendo las 11:05, me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal, proposición presentada por el concejal Pablo Alberto Gualteros en el sentido de continuar mañana la sesión, finalizada la plenaria. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. Ay, permítame un segundito, señor presidente, que no se ha registrado la presencia del concejal. Por favor, antes de votar la proposición, hora de entrada 10:35. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, presente. Seguidamente me permito continuar con el llamado para votación nominal. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. Méndez Castillo, Roberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo, señor presidente, el resultado: 4 votos positivos, una concejal que no contestó. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición para continuar mañana la sesión de comisión tercera. Muchísimas gracias, apreciada secretaria. La concejala Luz Ángela solicitó permiso para retornarles que quede constancia y nos vemos mañana una vez terminada la plenaria, 10 minutos. Gracias, secretaria, por acompañarnos en la comisión y a usted, secretaria Lixi, también, y al asesor jurídico y a todos los integrantes de la misma.